vamos a conversar sobre las organizaciones políticas y la selección de sus candidatos para las elecciones internas. Hoy nos encontramos con el doctor Víctor Velázquez, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor Velázquez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y aquí presto para poder contestar las preguntas que sean necesarias para poder aclarar este tema tan novedoso que es la democracia interna dentro de los partidos políticos. Efectivamente, doctor, en un primer momento nos gustaría usted que nos hable respecto al órgano encargado de las elecciones internas dentro de cada organización política que vendría a ser este órgano electoral. Bueno, como nosotros quienes han participado ya en un proceso electoral sabe, existe dentro de las organizaciones políticas, es decir, partidos políticos y movimientos regionales, organismos electorales especializados. A esto se le conoce como órgano electoral central. Estos organismos electorales centrales son aquellos órganos especializados que van a desarrollar el proceso de democracia interna. Este proceso de democracia interna que está rigiendo para las elecciones regionales y municipales es distinto a anteriores procesos. Cabe señalar que en procesos, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales 2018, también se desarrolló el famoso proceso de democracia interna. Pero a diferencia de este año, es que en este proceso participan de manera directa los organismos electorales. Es decir, estamos hablando de la participación del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del RENIEC. Entonces, tenemos estos tres organismos que participan en el proceso electoral que es conducido, desarrollado en su integridad por el órgano electoral central. Este órgano electoral central, a su vez, está dentro de una organización política que tiene toda una normatividad interna. Acá hay que señalar bien claro que las organizaciones políticas tienen un estatuto, tienen un reglamento y en algunos casos, algunas organizaciones políticas se han extendido presentando directivas, acuerdos y demás en el cual han aumentado algunos requisitos para la participación o han determinado procedimientos especializados. Por ejemplo, en la mayoría de organizaciones políticas, lo que contempla esta norma electoral son principalmente las reglas de funcionamiento, las competencias de los órganos electorales, tanto central como descentralizados, los requisitos de las candidaturas que se van a presentar, ya sea esta por listas de delegados o por lista de candidatos, las reglas y los plazos de cada uno de los procedimientos dentro del proceso de inscripción de candidatos, porque este proceso es como el proceso que se desarrolla ante el jurado electoral especial, es decir, hay una postulación, hay una evaluación, hay una fase de tachas, hay un proceso de retiro o exclusiones, hasta finalizar con la inscripción ante el jurado electoral especial. Entonces, ese procedimiento y esas reglas tienen que estar contempladas en estas normas internas que pueden ser en su estatuto, en su reglamento o en algunas directivas. Y por último, también van a determinar la modalidad de elección. Entonces, claro, estas normas internas hacen que los órganos electorales centrales puedan desarrollar su labor electoral dentro de la organización política. Doctor, cabe señalar... Sí, usted nos habla de un proceso de evaluación que tendrían que tener estos organismos electorales centrales de cada organización política. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Varía de acuerdo a cada organización? Lo primero que hay que saber es que todas las organizaciones políticas, en general en todo el Perú, sean partidos o movimientos, tienen funciones generales. Es decir, por ejemplo, el hecho de verificar o velar el cumplimiento de los requisitos de las listas de candidatos es un procedimiento o una función general para todos. El cómo se desarrolla este procedimiento varía. Como señalaba, en la reglamentación de cada organización política se establecen las reglas y los plazos. Por ejemplo, hay partidos que han solicitado que todos sus candidatos tienen que ser afiliados, otros que no han solicitado la afiliación. Hay algunas organizaciones que han establecido la afiliación más un determinado plazo
de afiliación, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, otros que no, que solamente han acogido la tesis de la ley 31.357, que establece que solamente gobernadores, vices y alcaldes sean afiliados y el resto lo deja libre. Entonces, el hecho de el cumplimiento y la evaluación de este proceso va a depender de acuerdo a cada una de las organizaciones políticas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que existe un procedimiento de legalidad, un principio de legalidad en todas ellas. Es decir, lo que establezcan sus reglas electorales y sus plazos tienen que ser cumplidos en la medida de lo posible y bajo un principio que es de realidad. Es decir, tenemos que ser conscientes que no en todas las regiones se desarrollan los procedimientos y los procesos de la misma manera, claro. ni obviamente ni en todas las organizaciones políticas. Es decir, pedirle, por ejemplo, a un partido nacional que sea igual su democracia interna que un movimiento regional en una región pequeña, no es consecuente. Realidades diferentes, se entiende, doctor, sí. Cuando hay realidades diferentes, tenemos que pedirle a cada uno. Por Además, supuesto. lo que sí podemos pedirle es el principio de legalidad, es decir, respeto a sus reglas y plazos. Y es en ese sentido donde vamos a ver estas competencias que tiene cada una de las organizaciones. Doctor, Ahora ya hablando de un ámbito más subjetivo, de quién es la responsabilidad de la idoneidad de cada uno de los candidatos que presenta la organización política. Los órganos electorales centrales, conjuntamente con los órganos electorales descentralizados, porque al igual que el Jurado Nacional de Elecciones tiene jurados electorales especiales al momento de calificar las listas, igual aquí también hay organismos descentralizados que permiten la calificación y evaluación de los requisitos de la lista de candidatos. Entonces, son ellos quienes, de una u otra manera, son responsables del cumplimiento de los requisitos mínimos. Y aquí los requisitos mínimos son los que están establecidos en la ley de elecciones regionales y en la ley de elecciones municipales, principalmente fuera, obviamente, de aquellas normas relacionadas a la paridad, a la alternancia, a las cuotas, entre otros. Entonces, respecto a la responsabilidad de la calificación en primera y última instancia dentro de una organización política, son estos órganos electorales tanto descentralizados como el órgano central. Y estos, a su vez, son quienes van a ingresar estas listas o han ingresado estas listas de candidatos al Declara Internas, que ha comunicado al Jurado de las Elecciones quiénes son las listas por cada circunscripción según el partido correspondiente. Efectivamente, doctor. En la plataforma electoral ya están habilitadas para su visibilidad las listas de candidatos que se han presentado en las diferentes regiones de todas las organizaciones políticas. Sin embargo, se observan a personas que no cumplirían de repente ciertos requisitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estas personas ya son candidatas y candidatos o es que habrá un siguiente filtro? No, lo primero que hay que ver ahí es que estas personas que han sido ya consignadas como precandidatos tienen esta condición de precandidatos, es decir, todavía no han sido determinadas como candidatas. Candidatos van a ser al momento que se inscriben ante el Jurado Electoral Especial y pasen todo el proceso de calificación. Una vez que pasen ese proceso de calificación, recién se consideran como candidatos. En este momento son precandidatos de las elecciones internas, que cabe señalar, tienen o van a tener proceso de elecciones el día 15 de mayo y el 22 de mayo para aquellos que tienen elecciones por delegados. Entonces, hasta ese momento recién podríamos hablar específicamente de listas de candidatos como tal. Ahora, respecto al cumplimiento o la característica que tienen estos candidatos, hay que señalar que el sistema del Declara Internas lo que ha hecho es verificar ciertos elementos, es decir, lo que ha verificado el Declara Internas, para ser claros, es el número mínimo de candidaturas por lista, la alternancia en el género, tanto en las fórmulas y listas de consejeros o regidores, la afiliación de los candidatos, llámese al cargo de gobernador, vicegobernador y alcalde, y la edad mínima para los candidatos, ¿no? El resto de evaluaciones es la que se efectúa en los órganos electorales internos. Entonces, hay que distinguir muy bien qué
qué capacidades te ha dado el Declara Internas, o sea, qué ha observado y qué no ha observado. Lo que no ha observado justamente son competencias de los órganos electorales internos, llámese el central o el Eso descentralizado. significa, doctor, que en la siguiente etapa ya serán candidaturas una vez que así lo declaren los jurados electorales especiales, que son los órganos competentes. Doctor, pero las organizaciones políticas tenían una herramienta que habilitó el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan filtrar sus candidatos y presentar una mejor oferta política. Sí, efectivamente, llámese desde el momento en que se convocan las elecciones internas, el jurado habilitó lo que es ventanilla única electoral que permite conocer datos sobre, por ejemplo, el Registro Nacional de Condenas, los bienes y rentas, entre otras, que permiten de una u otra manera saber quién está postulando. Entonces, si bien es cierto, en este primer momento no se presentan o no se hace uso del Declara Internas para lo que es la declaración jurada de hoja de vida, lo correcto o lo cierto es que muchos partidos y también muchos movimientos regionales han solicitado esta declaración jurada de hoja de vida para poder ver quiénes son los que están postulando. Entonces, en ese sentido, esperemos que los organismos electorales internos hayan cumplido esa labor de fiscalizar directamente quiénes son los que están postulando, evaluarlos y lo mejor, filtrarlos, porque al fin y al cabo ellos son los que van de una u otra manera dar o dotar de candidatos a la ciudadanía en general. En ese sentido, es responsabilidad la selección en primera instancia de los órganos electorales de cada partido. Y luego, posteriormente, la responsabilidad irá al jurado electoral especial, que será encargado ya de revisar la declaración jurada de hoja de vida, fiscalizarla y, de darse el caso, excluirla, ¿no? En todo caso, vamos a ver una responsabilidad compartida de acuerdo a cada etapa electoral. No debemos olvidarnos que en estos instantes estamos en un proceso de democracia interna. Así es. Acabado el día 7 de junio, va a iniciar un proceso de inscripción de lista de candidatos que tenemos hasta el día 14 de junio, en el cual ya ingresará este proceso de evaluación, de fiscalización. Claro, ahí comienza la labor del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a fiscalización de hojas de vida de los candidatos. En un primer momento, la responsabilidad recae en las organizaciones políticas. Doctor Velázquez, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted aquí en JN Noticias. Muy agradecido por la entrevista. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.